Podbox. Bienvenidas a un espacio libre de etiquetas y prejuicios. Donde cuestionamos todo. En este espacio, Flor nos comparte historias de personas que transforman vidas, reconociéndoles que su poder está en la fuerza de su voz. Esto es Voces sin filtro. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de esta primer temporada de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Esa es nuestra frase de este podcast, y hoy tengo el enorme gusto de tener como madrina, que ella no lo sabía, pero es nuestra madrina, a Eufrosina Cruz, en este episodio que hoy se llama Tu pasado no controla tu destino, que es una de las frases que a mí me quedó como muy marcada del libro. Entonces, bienvenida, Eufrosina. Muchas gracias, al contrario, es un honor ser madrina y tener la oportunidad de ser el primer episodio en donde, pues como su nombre lo dice, Voces sin filtro, que eso es lo que debiésemos hacer nosotras las mujeres, sí. No tener filtros, de poder gritar, de poder cuestionar, de poder arrebatar lo que nos corresponde, ni más ni menos, y de entender que nadie lo hará si no lo hacemos nosotras, y sin filtro, que equivale también sin miedo, por supuesto, que el miedo siempre camina con nosotras, pero el miedo convertirlo en nuestra mayor fortaleza y aliada, y lo que venga y sin filtros. Y como decías tú, arrebatar no más ni menos, sino lo que nos corresponde, ¿no? Y también hacer conciencia de que sí, nosotras tenemos que ir, pero cuando vamos juntas, creo que logramos más. No, siempre digo yo, no sé si más rápido, pero sí logramos mucho más, ¿no? Entonces yo creo que también hacer esta idea de ir en contra de lo que siempre nos han dicho de que las mujeres somos rivales, creo que también es revolucionario esta idea, fomentar esta idea de que somos compañeras, no somos rivales, ¿no? Caminar juntas. Porque nos duelen las mismas cosas, o sea, porque en cualquier estrato social, ¿sabes? Alguna parte por el hecho de ser mujeres nos ha dolido el que no nos permitieron hablar un espacio, o el que el entorno de familia ya te dictó cuál es tu destino, el que el entorno del estrato social es que cómo te vas a divorciar, qué van a decir, o el que si no te divorcias, pues ya no te voy a dar la tarjeta de crédito, ¿no? O el que pues es la costumbre, te vas a casar. Entonces en todos los niveles y en todos los estratos sociales nos ha dolido ser mujeres, sí. Y por ese simple hecho pues tenemos que abrazarnos, ser aliadas, y ya también, como tanto nos han dicho, es que entre mujeres se comen, sí. Se gritan, se señalan, entonces ahora nos toca decir, no es cierto eso, sí. Nos admiramos, tener que admirarnos, de decir, wow. Nos acompañamos. Claro, o sea, chingón habló porque hoy inició su podcast, su episodio, y estar aquí, estoy segura que te conllevó un chingo de cosas, de que pues muchos te dijeron, ¿cómo crees? O sea, no lo vas a lograr. Pero hoy estás aquí, entonces un tema de admirarte, de decir, qué chingona, ya vas a tener tus podcasts, Voces sin filtro, ¿no? Sí, y sobre todo me gustaría que nos platicara sobre este libro, que ya platicamos un poquito antes de grabar, que ha tenido muchísimo impacto, y ya decíamos, en las jóvenes y en los jóvenes, que es este libro que se llama Los sueños de la niña de la montaña. Yo siempre rayo los libros porque yo siento que si no los rayo, no los hago míos, ¿no? Claro. Entonces siempre como que ahí le subrayo, y por eso le puse ese título a este episodio, porque fue una de las frases que creo que describe muy bien lo que sucede en el libro. Por supuesto, porque primero pues agradecer a la gente, al público, a los jóvenes, el que me hayan permitido adquirir un libro, porque pues es un país en donde pues casi no se lee, y de repente ya vamos por la 7ª reimpresión en menos de un año, porque es un libro en donde yo creo, Flor,
que plasmé la historia de miles de mujeres por tu origen, por tu circunstancia, ya de manera automática la sociedad ya te construyó tu realidad. Es decir, pues ya te fregaste, naciste mujer, naciste indígena, es imposible que cambies tu realidad. Y en este libro, no, con mi origen, estas etiquetas, ¿no? Con estas etiquetas y prejuicios que la sociedad nos pone, que ya decías tú, por el origen. Entonces yo creo que sí es bien importante y creo que algo que hay que destacar de tu libro es que tú decías, cuenta la historia de muchas mujeres. Y creo que hoy en día eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener a mujeres que sean referentes. Antes no teníamos referencia a las mujeres de decir, híjole, yo me identifico con ella, ¿no? Y hoy creo que mucho de lo que hace el libro es eso. Es que nos identificamos, ya decías tú, no importa el origen, pero sí en esos dolores que hemos pasado por ser mujeres. Exacto. Yo creo que por eso también el libro ha tenido un abrazo impresionante y quiero agradecer a través de tu podcast ese cobijo que le han dado al libro, porque es un libro en donde también rompe paradigmas, ¿sabes? Porque de repente también no hay voces de mujeres hablando de sus historias, porque pues es un tabú, hay más escritores. Entonces de repente, ¿cómo crees vas a contar tu historia? O sea, ¿quién lo va a leer, no? Pero creo que también rompe paradigmas decir, a ver, porque me ha costado y nos ha costado construir nuestra propia realidad. Entonces por eso quiero decirle a las niñas que hoy esos nos están al frente de ellas, decir, sí se puede construir nuestro sí, pero tenemos que arrebatarlo nosotras, ¿no? Hace ratito nos estábamos diciendo el de, pues hoy te dicen, decrétalo, ¿no? Pues espérate, a ver, pues está bien que lo decretes, nada más que si no trabajas, si no arrebatas, si no lloras ese caminar y ese decreto, pues no va a suceder nada por arte de magia. Entonces tú tienes que provocar que sucedan las cosas para que ese decreto suceda. Y para eso, pues hay que provocar y hay que volvernos problema también para que hay que prender la chispita, siempre digo yo, hay que prender la chispita para incendiar todo. Por supuesto. ¿No? ¿Dónde sucede tú, digamos, de dónde vienes tú? Yo soy de una montaña de Oaxaca que se llama Santa María de Quiogolani, una montaña en donde hace más de 30 años en este país no había carretera, no había luz. La escuelita donde yo estudié era una escuelita de piso de tierra, mis mesabancos eran unos tablones, la pizarra ya no era verde. Y de repente en esa invisibilidad, pues nace una niña en esa cotidianidad donde papá y mamá no saben leer, no saben escribir, en donde esa cotidianidad pues le dicta a mamá que tenía que ser mamá, que tenía que atender, servir, y por lo tanto pues era el mismo destino. Lo que le tocaba para la niña Frosina, ¿no? Y así sucedió con mi hermana Claudia, que papá la casó a los 12 años, a los 13 años pues ya era mamá, a los 31 años ya tenía pues 9 hijos. La mayoría de las mujeres de mi entorno pues son abuelas. Yo, Frosina Cruz, porque decidí construir y arrebatar mi realidad, construir mi realidad. Pues soy mamá de Diego, a los 33 años fui mamá, entonces en esos entornos ya eras la quedada del pueblo, rompiste las reglas. Y gracias, yo creo que también en el libro lo hablo, Flor, que es un homenaje también a las maestras y a los maestros de este país, porque mi maestro, imagínate un maestro rural, hace más de 30 años, un pueblo no más de 1,200 habitantes, en donde, vuelvo y repito, había estas carencias, y en donde ese maestro me enseñó un poquito de una nueva posibilidad, más allá de mi cotidianidad, que era levantarte primero, ser las últimas, atender, ser las invisibles. Y de repente llega tu maestro, te enseña su mundo, su olor bonito, sus guaraches bonitos, su sonido, el empezar a cuestionar por qué tu maestro se duerme en una cama y tú no, por qué tu maestro te permite descubrir que sí gritas, ¿sabes? Que sí tienes voz, que sí te ríes. Que tu voz importa. Y que puedes, por ejemplo, de manera simbólica, yo quizás me lo enseñó, me lo permitió mi maestro Joaquín,
el que descubrirme que yo podía ganar una partida a canicas, ¿no? A los niños y decir, wow, soy chingona. Y es un poquito decir, o me preparó mi maestro decir, yo podía ganarle a la adversidad, yo podía ganarle a ese no. Entonces yo vengo de esa montaña que me enseñó a soñar, que me enseñó a que más allá de mi montaña había otros rostros, otros sonidos, pero también mi montaña me enseñó a sentirme orgullosa de dónde vengo, Flor, porque me siento orgullosa de ser efrosina, de ser indígena, porque entendí que no soy ni más ni menos en este país. Pero también mi montaña me impulsa a decir a este país que reaprendan a verme con los ojos correctos, que no soy víctima, que no soy grupos vulnerables, que soy posibilidad y oportunidad y que pues, soy mexicana también de este país. Entonces soy de esa montaña en donde las nubes se abrazan con el cielo, en donde ahí estás viendo el cielo y descubres que hay un chingo de figuras Sí. y que me enseñó a que yo podía contra toda adversidad. Y hay algo que mencionas también en el libro que me gusta mucho, porque es cierto, muchas veces hablando, sobre todo en los congresos, en la política, escuchamos estos discursos que nos dicen los pueblos indígenas son los grupos vulnerables, ¿no? Pero ya decías tú, es que muchas veces, ¿quién eres tú para decirme de qué es lo que carezco? ¿No? Si no lo has llorado. Exacto. Que es un poquito también de la lucha de nosotros las mujeres, Flor. O sea, de repente, mujeres, pueblos indígenas, grupos vulnerables. Chingao. O sea, cuando yo fui descubriendo el poder de la palabra, que lo arrebaté a la adversidad porque no me la regalaron, y de repente fui descubriendo, por ejemplo, el concepto de la vulnerabilidad. Entonces yo digo, chingao, siempre me dijeron que soy vulnerable. No me falta un tornillo. Lo que se me ha vulnerado son mis derechos, pero no soy grupos vulnerables, porque tengo capacidad, porque me rueda la cabeza. Y entonces es un poquito de también gritarle a la política pública, decir, a ver, no soy un asunto, no soy un tema, no soy un problema, porque para las mujeres, para los pueblos indígenas, somos el tema. El tema, otra vez el tema de las mujeres, otro el asunto indígena, el problema indígena. No, yo soy persona, no soy un expediente, no soy mueble, soy persona, que lo único que quiero es construir mi propia historia para yo decidir. Ayer me decían sobre mi propiedad privada. ¿Cuál es mi propiedad privada? Mi cuerpo. Y sobre esa propiedad decido yo qué decir y qué no decir. Y asumir lo bueno y lo malo sobre esa propiedad privada que es mi cuerpo. Y sobre esa propiedad privada decido que casarme, no casarme, decidir con quién compartir mi vida, decidir mi sexo. Entonces, yo creo que eso también me enseñó mi montaña a arrebatar y a construir esos conceptos y a gritarlo en el libro, a que reaprendamos a vernos con los ojos correctos, de entender que en este país vivimos rostros diferentes, sonidos diferentes, pero sobre nuestra gran diferencia tenemos que ser capaces de construir nuestra gran igualdad, pero partiendo de vernos ya no como grupos vulnerables, ya no como víctimas, desde la política pública, porque entonces, ¿quién eres para entender qué son mis carencias? Me dijeron que mis carencias es la del estómago, y lo digo con mucha responsabilidad, Flor. A ver, en mi entorno no falta la comida, hoy en los grandes restaurantes se llama comida gourmet, ¿no? Perdón, o sea, quintoniles, hongo disecado, y yo decía, pues eso me lo da mi mamá, nomás que le ponen una florecita y una hoja y ya chingaron, así. Dijeron, y la cuentota, ¿verdad? No, yo no hablo de eso. Yo creo que la mayor política pública que se tiene que hacer es construir que todas y todos los niños tengan ese derecho de construir sus propios conceptos, de construir qué es igualdad, qué es democracia, qué es grupos vulnerables, para definir y construir su historia. Pero cuando una mente no se educa,
pues no conoces esas otras palabras, porque tu cotidianidad dice que eres el grupo vulnerable, que eres la víctima, y la mente se la cree. Entonces, ese es el reto, de construir que las mentes tengan el poder de construir su propia historia a través del poder de la palabra. Y que muchas veces también estas políticas públicas que van encaminadas justo a volver a etiquetar a las personas como grupos vulnerables. Por supuesto. ¿No? Entonces yo creo que siempre hay que escuchar como de primera mano a quienes va dirigida esa política, no hacer como, ya decías tú, un experimento, una estadística, porque es cierto, las mujeres en este país somos más de la mitad de la población, incluyendo la población indígena. Dentro de la población indígena, las mujeres seguimos siendo mayoría. Son mayoría por el fenómeno de migración. Hay comunidades en donde el 70% son mujeres, son las que están sacando adelante las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo me vas a decir que yo no pertenezco, que yo no valgo, que soy invisible, cuando yo saco la comunidad adelante, ¿no? Porque muchos señores ya no regresan, o muchos nada más vienen por temporadas, pero que la que asuma esa responsabilidad del desarrollo comunitario son ellas. Por lo tanto, se tiene también que revalorar la aportación de nosotras a esta sociedad. Pero tenemos que gritarlo nosotras, Flor, porque si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer, nadie va a soñar por nosotras, nadie va a gritar por nosotros. Por eso es cuando tú decías, gritar y no callar, y pues ni modo, si les molesta los oídos de otros, pues lo porque siento creo que mucho tiempo ya callamos, ¿no? Claro. Y el hecho de callar tanto tiempo hoy nos hace gritar, no solo hablar, sino gritar. Porque nos ha dolido ser mujer, porque no puede ser que haya tanta violencia hacia nosotras las mujeres. Por eso es tan importante lo que tú decías, esta construcción de alianzas. Si tocan a una, tocan a todas, pero que sea en la realidad, porque pues tú sabes, yo en 2021 perdí a mi mejor amiga, me la mataron, y de repente estás en esa lucha, convencida en esa lucha, y de repente te pasa esto, entonces te cuestionas, dices, ¿valdrá la pena? Y entonces dices, en nombre de ellas, de las que ya no tienen voz, las que hoy todavía lo tenemos que seguir gritando, porque están ahí las que vienen atrás de nosotras, las que están ahí al lado, las que hoy todavía sufren violencia, y entonces a ellas hay que decirles, no estás sola. Y que yo siempre digo también, Eufrosina, no es que no tengan voz, es que se las arrebataron. Por supuesto. ¿No? Esa es también la realidad. Y eso duele más. Exactamente. Porque callaron una voz que estaba gritando. Y que esa es una historia, pero que pasa todos los días en nuestro país. Por supuesto. Entonces, por eso es tan importante construir esta gran alianza para ya no callarnos. Y ya no hacer caso, ¿sabes? El qué dirán. Porque como nos han enseñado tanto, el qué dirán, cuando rompes tus paradigmas, porque te vas a volver la normal de esa sociedad, la normal de tu familia, la loca de tu familia, la revoltosa, la que anda con un chingo de chamacos, porque se atreve a ir al espacio público, o la que levantó la mano quiere participar en la vida pública de este país. ¿Cómo crees? Si en la familia no existe. O la que ya dice me voy a divorciar. ¿Cómo crees? Vas a ser la primera en divorciarte. O la que se atrevió a denunciar al Ministerio Público. ¿Cómo crees? Es tu esposo. O sea, ¿quién va a mantener a tus hijos? Entonces, es el qué dirán. Hoy más que nunca tenemos ya que invisibilizarlo y tenemos que gritar, de decir, yo decido, es mi voz y asumo la responsabilidad y las consecuencias de lo que conlleva eso, porque ¿quién es esa sociedad que te cuestiona? ¿La que alguna vez llevó a su hija a abortar clandestinamente? ¿A que alguna vez golpeó y tiene que esconder esos golpes? O como tú mencionas en el libro, aquellos que hoy todavía pareciera que es una realidad lejana, y muchas veces así lo vemos, ¿no? Que las niñas siguen siendo obligadas a casarse a edades de 12 años. Y lo hemos solapado 12 años, en el nombre del uso y costumbre. Ahora que en el libro todavía no lo tenía yo, no lo había escrito porque no sucedía.
hoy sigo en la vida pública de mi país porque creo que es un espacio en donde puedes construir causas, más allá de colores y todo lo que tú quieras, pero es el camino que Eufrosina encontró para que sucediera y hablase yo de una reforma a la Constitución de mi estado, de mi país, que mi pueblo ya voten las mujeres, que la ONU ya haya adoptado la iniciativa. Y hoy tenía yo un pendiente, que era que en mi país los matrimonios infantiles se tipifiquen como delito grave, porque vivo en un país en donde el abigeato o el tener animal exótico es delito grave, pero los matrimonios infantiles o equiparable, no. Es prohibido, pero no está sancionado. Y lo que no está sancionado se sigue permitiendo. Pero vivo en un país que ocupa el primer lugar en pornografía infantil, en donde la industria de la producción de la pornografía infantil, Flor, ya casi rebasa el narcotráfico. Y nadie lo habla, nadie lo cuestiona. Y entonces, pero vive un país que es permitible. Entonces, por eso también una de las causas... ¿Por qué? Porque esta niña lloró abajo una cobija, porque su hermana fue entregada, ultrajada, violada y se convirtió en mujer sin serlo. Ultrajan un cuerpo y muchos cuestionaron cuando presenté la iniciativa para que los matrimonios infantiles en el Código Penal Federal de mi país sea delito grave. ¿Qué me dijeron? Si viviera tu papá, pues va a ir al bote, pues quizás, pero ni modo que voy a seguir solapando eso y permitiendo que ultrajen el cuerpo de una niña en el nombre del uso y costumbre. Es que no saben, es que así es que ha sido, es que se tiene que dar paulatinamente. No, hay que nombrar las cosas como son. Eso se llama abuso, se llama trata, se llama violencia. Y eso no es costumbre. Ahí se convierte en abuso y costumbre. El uso y costumbre es mi fiesta, mi mayordomía, mi lengua, pero no que el ultraje en el cuerpo de una niña y que tiene que tipificarse aquí en donde sea, ¿eh? Y entonces por eso pues creo en este camino de la política. ¿Para qué? Para que pueda suceder esa reforma, esa adición, ese capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país. Y en abril compartirte, pues ya fue aprobado en el Congreso de la Unión y ahora pues la minuta a través de podcast, pues pedirle a los senadores pues que ya lo saquen, ¿no? Creo que es eso, que muchas veces seguimos viendo lejanos estos temas porque creo que hace falta mucha empatía. Exacto. Yo cuando me dicen, oye, ¿nos puedes venir a dar una plática? Siempre empiezo con esta pregunta. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra mujer? Y muchas veces me dicen, pues en mi mamá, en mi amiga, en mi novia, en mi esposa, en mis hijas. Y es que eso es precisamente lo que describe nuestra realidad, ¿no? Que solo vemos o solo nuestra mirada y nuestra conciencia está sobre lo que nos rodea, sobre nuestra burbuja. No vemos más allá de lo que no es nuestro entorno social. Y eso es lo que sucede también con estos temas, ¿no? Creo que falta mucha empatía y sensibilidad también por parte de las legisladoras, de los legisladores, de las senadoras, de los senadores, porque creo que es un tema que debería ser prioridad. Tener un congreso paritario tampoco no significa las causas de mujeres, claro. O sea, lo ves en muchos temas, lo que pasó en mi estado, en el congreso local, por ejemplo, no permitieron que hubiese paridad en los municipios indígenas, porque el argumento es de que pues todavía no estamos listas, preparadas, y entonces sigues diciendo, o sea que soy ciudadana de segunda, me interpretan como ciudadana de segunda, cuando desde la Constitución dice que ya debe de haber somos paridad, iguales, pero no, porque dicen que la paridad y la libre autodeterminación están en los mismos principios constitucionales, por lo tanto, pues la libre determinación pesa más que la paridad. Pero también aquí es cuando a las mujeres se nos exige, digamos, doblemente comprobar, ¿no? O sea, primero, porque eres mujer. Segundo, que sabes, que de verdad estás preparada. Porque a nosotras sí nos cuestionan. Bueno, pues sí es mujer. Pero que sea la más preparada. Y no nos ponemos a cuestionarnos que a los hombres que están en ese mismo puesto no les cuestionaron si era el más preparado o no, ¿no? Porque así ha sido, ¿no? Uh-huh. Porque de manera automática era un rostro que estaba ahí.
y de repente llega otro rostro, pues ¿cómo? No, pues quería ser presidenta, ¿no? Pues que lo demuestre. Quería ser regidora, ¿no? Quería ser comunicadora, ¿no? Quería ser activista. O sea, se nos exige lo doble, ¿no? Entonces también tenemos nosotras, yo lo que yo he dicho también en las pláticas, es decir, a ver, ¿quién eres tú para cuestionar? O sea, yo ya estoy haciendo lo que me toca, ¿no? Entonces, también tú qué estás haciendo para cambiar eso que no te gusta. Entonces, creo que también nosotras las mujeres, vuelvo y repito, como tú lo decías, tenemos que empezar a hacernos, a admirarnos entre nosotras para que pues la otra parte nos admire también y nos vayan dando nuestro espacio, ni más ni menos, porque aquí no es un pleito de género, aquí es un tema de construir igualdad de oportunidades, canchas parejas, ni más ni menos. Y así como tenemos o exigimos también esta igualdad, siempre digo yo, de oportunidades, de derechos, ¿no? También esas obligaciones que conllevan estos derechos, claro, ¿no? La responsabilidad que lleva también. Porque muchas veces también, creo que, y más hoy con el tema de las redes sociales, del internet, que vemos también a esta corriente que nos dice la supermujer, la que todo lo puede, ¿no? Y yo digo siempre ese positivismo tan tóxico que, híjole, a veces invalida muchas veces, o también ese que invisibilicemos nuestra parte humana, ¿no? Porque, pues, a ver, estar en política, estar en cualquier sector, en cualquier espacio productivo, o estar desde el espacio del hogar, que también es un espacio productivo, a ver, al final del día somos seres humanos, con dolores, con defectos, con fracasos, con caídas. Entonces tampoco hay que dejar de exigirnos de más, porque de repente nos han dicho, tú tienes que cuidar, tú tienes que atender, y aquí, ¿quién nos atiende a nosotras? ¿Quién nos escucha a nosotras? ¿Quién nos abraza a nosotras? Si no nos damos ese espacio, si decimos, es que, un ejemplo así, el 10 de mayo, ¿no? Es que vamos a celebrar el Día de Mamá, pero resulta que la mamá es la que hace la comida. Sí. La mamá es y el regalo es una licuadora. Y la última en sentarse a comer siempre. A ver, o sea, eso no es un reconocimiento. El reconocimiento es que todos los días mamá se le reconozca lo que ha hecho para que, con todas las carencias, con todas las limitaciones, pues ya dio todo lo que tenía que dar para construir las posibilidades que tuvimos nosotros, ¿no? Y ese día es reconocerlas, pero atendiéndolas, no que ellas estén, es que vamos a la casa de mamá porque mamá sabe hacer el mole, ¿no? Y el 10 de mayo se la pasó cocinando todo el día, ¿no? Y el regalo fue la licuadora, en lugar de que algo para ella. Entonces, desde esos espacios también tenemos que romper paradigmas. Yo creo que también empezar a fomentar el hacer conciencia nosotras mismas de estas medidas de autocuidado, que muchas veces no las miramos, ¿no? Que si hoy no tengo ganas de abrir las redes sociales por mi paz mental, esa es una medida de autocuidado. Y empezar a escuchar nuestro cuerpo, Flor. Mira, yo estoy pasando por un proceso también gracias a esa niña que salió a los 12 años, que es su mejor amiga, aprendió a ser, yo soy mi mejor amiga, ¿no? Y gracias a eso, la primera etapa de mi proceso de cáncer, pues lo detectaron a primera, la metástasis que hoy estoy saliendo también. Entonces, no es normal ese dolor que está ahí, no es normal ese granito que no tenías, no es normal esa bolita que tienes ahí, porque algo te está gritando tu cuerpo. Entonces, por lo tanto, hoy más que nunca, nosotras tenemos que abrazarnos, nosotras tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Vuelvo y repito, nadie lo va a hacer por nosotras. Si el traste, si no se lavó, no pasa nada, ¿sabes? Si no hiciste la comida, no pasa nada. Pueden agarrar el sartén y quebrarse 2 huevos, ¿no? O sea, que eso no sea nuestro estrés, ¿no? Sino que nuestro estrés sea construir nuestra historia, nuestra independencia, y nunca es tarde para hacerlo, Flor.
Y nunca es tarde tampoco, así como lo mencionas en el libro. ¿Cómo llegas tú a la política después de ser la niña de la montaña? Pues cuando no me dejaron ser presidenta de Kiegolani, entendí todo lo que conllevó construir mi historia, mi educación, en la adversidad, en los momentos en donde decía yo, ¿qué estoy haciendo en este entorno que no es mío? En donde hubo exclusión, en donde hubo discriminación, en donde pues no hubo para comprarte una torta, en donde pues tenías que ir a patitas a la escuela, en donde no te alcanzaba para comprarte los zapatos, y de repente regresar en tu entorno seguía igual desde que tú desde que tú desafiaste las reglas de la cotidianidad. Entonces entiendes también que tú tienes que romper ese paradigma. Y cuando yo te hablaba, asumiendo la responsabilidad de lo que conlleva eso, de volverte la normal, la loca de esa cotidianidad. Y el día que ya yo, convertida en profesionista, según yo, y que me habían dicho que hay un librito que se llama Constitución, artículo 2, que todas y todos somos iguales, y que resultaba que eso no era verdad en mi entorno, ¿no? No me dejan ser presidenta por el hecho de ser mujeres, con los argumentos. Todas las instancias no me dieron, no me abrazaron, todos me dieron la misma respuesta: es la autonomía de tu pueblo, no hay un artículo que te protegiera. Y ese día entendí que yo tenía que arrebatar un espacio en la vida pública de mi país. Vuelvo y repito, más allá de partidos, Y en 2010, pues la vida me da la oportunidad de ser por primera vez diputada local, ser presidenta del Congreso, y ese año lograr también cambiar la constitución de mi país. Y la política me llevó a eso, a esas causas que me habían dolido, porque si no te ha dolido, no se vuelve tu causa. Claro. Y de ahí, pues la vida me dio la oportunidad de ser diputada federal, cambiar la constitución de nuestro país, representar a México en Naciones Unidas, y hoy nuevamente estar en la vida pública de mi país. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dejado este camino? Yo creo que podría yo decir 3 cosas. Primero, verme, por ejemplo, esa niña en la montaña, que ya otros ya habían definido su destino, su historia, y de repente estar en Naciones Unidas y escuchar al secretario general preguntando al mundo si adoptaban su iniciativa, y el mundo pues lo adoptaba. 2, pues definitivamente lograr cambiar la constitución de nuestro país. Y Diego, o sea, hoy ser mamá de Diego es un gran reto, es el reto más grande que la vida me puso cuando yo no quería ser mamá. En el libro lo hablo, pero ya cuando tú decides también, porque ser mamá o no ser mamá es una decisión, y eso no te hace ni más ni menos mujer, porque pues me siento responsable de entregar a un ciudadano consciente de sus derechos y sus obligaciones a este país, que sepa que ser hombre o ser mujer no va a definir sus oportunidades, que tiene que construir sus oportunidades, ¿no? Entonces es el mayor trabajo que tengo hoy, por supuesto. Y ya decías, es una decisión que hoy por hoy también es un tema bien, bien difícil en nuestro país todavía de comprender, ¿no? La decisión que tenemos las mujeres, y también ya lo mencionabas al principio, de la primera propiedad privada y de, yo creo que la más importante que tenemos, que son nuestros cuerpos. Sí, claro. ¿No? Que aún todavía en el 2023 sigamos cuestionando la capacidad para decidir sobre nuestros cuerpos. Y es mi propiedad, ¿sabes? Como que de repente dices, ¿y por qué pues porque es mi propiedad? Es por la cual respiro, es la por cual sueño, lloro, me frustro, por lo tanto, sobre ella decido yo. Y es que aquí siempre recuerdo las palabras de una amiga de Olimpia, que siempre dice, es que cuando nuestros cuerpos no son para la satisfacción de ellos, y nosotras podemos decidir, es cuando les incomoda y les molesta, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero hay que seguir gritando, mi cuerpo es mío, es mi propiedad. Uh-huh. Y yo creo que yo me quedo con algo, porque aquí ya mientras vas avanzando en el libro, que por favor léanlo,
Adquiéranlo. quedas... En Sanborns, en Amazon, en Gandhi. Agradecerles, y además todas las regalías va por una fundación que abraza a las mujeres que ya no están por feminicidio, y tú sabes que pues hay miles de carpetas de investigación que están intactas porque no hay una abogada, porque no hay un abogado, porque las familias quedan en la indefensión, porque los huérfanos por feminicidio, no hay una estadística en este país. Entonces no sé si alcance para dos casos, y que cada libro que adquieren también va para esta causa. Que sea con causa, ¿no? Sí. Y sobre todo a eso que decías tú, cuando escuchamos o hablamos de feminicidio, solamente hablamos del caso y de lo que sucedió y de esas personas involucradas en ese momento, pero nunca nos ponemos a pensar en las familias que quedan. Y especialmente en las niñas, en los niños, en las Vieras niñas. Cuántos derechos de esos niños se vulneran en todo ese proceso, porque no hay una instancia que atiende su salud emocional, de cómo procesar ese hecho, de atender su proceso educativo, de que la justicia le dé certeza que su nombre y su mamá se va a dignificar. No hay ni siquiera el DIF estatal, nacional, Secretaría de Gobernación, Fiscalía. Hay un padrón. No se sabe cuántos niños, cuántas niñas son víctimas de feminicidio. Y la mayoría de estos niños quedan en la orfandad, en muchos de los casos en brazos de los abuelos, de los maternos, paternos, pero la mayoría son personas de la tercera edad. Y todo lo que conlleva que se enfrentan esos niños, por ejemplo, hoy lo estoy viviendo en la historia de mi mejor amiga, de cómo sus hermanos, falsificando documentos para despojarlo de los bienes que dejó mamá, unas cosas que dices, ¿dónde está la institución? Y el sistema de justicia revictimizándola, la jueza mandándolo a comparecer una y otra vez cuando el niño dice, yo no me siento seguro, ¿cómo voy a convivir con los que falsificaron los documentos de mamá? Entonces, toda la revictimización de un niño que queda en la orfandad. Entonces, no hay un protocolo que protege el derecho superior de la niñez en este país, Flor. Entonces, por eso también sigo en esta causa, porque las voces de las niñas, de los niños no están ahí en el debate cuando el interés superior de una sociedad debiese ser las niñas y los niños. Y es que siempre escuchamos que dicen, los niños son el futuro de nuestro país. Y yo siempre digo, no, los niños son el presente de nuestro país. Claro. Por ejemplo, esto que tú estás diciendo, ¿no? ¿Quién los está protegiendo? ¿Quién los acompaña? ¿No? Porque más allá de un proceso legal que es desgastante, no hay protocolo. ¿Quién nos acompaña? No hay protocolo. Por eso también ya presenté la iniciativa para que haya un protocolo, para que las instancias, hay un padrón de estadística, para que se le dé seguimiento, porque como Estado mexicano somos responsables de estas niñas y de estos niños, porque no fuimos capaces de dar seguridad a su mamá. Por eso se convirtió en feminicidio, porque hubo alertas y no lo escuchamos. Entonces, y hoy ya no está, pero queda un niño que quedó en esa orfandad sin mamá, sin papá. Entonces no hay una atención psicológica en este proceso y nadie me lo va a contar. No hay una atención de seguimiento educativo. No hay una certeza quién va a ser la parte que lo va a cuidar, con esa certeza de cuidarlo y no de despojarlo de lo poco o lo mucho que dejó su mamá o su papá. Entonces, esa es la deriva de la laguna que queda los niños víctimas de feminicidio en nuestro país. Y que es un tema que va junto con pegado con el tema de feminicidio. Creo que hoy lo único que escuchamos en los congresos es el tema de feminicidio, cómo tipificarlo, como la tentativa de feminicidio, pero sí estamos olvidando esta mirada hacia estos niños, ¿no? Esta cadena de cómo dignificar la carpeta de investigación, pero también de cómo abrazar a estas niñas y a estos niños que quedan, vuelvo y repito, en esta indefensión total y absoluta de instituciones, de sociedad, de esa soledad, ¿sabes? Y duele. Y no hablo
por el hijo de Ivonne, hablo por las hijas y los hijos de miles de mujeres que hoy ya no están. Entonces, por eso también hay que gritar por ellas y por ellos. Y nos platicas también de Ivonne en el libro. Compártenos. Difícil. Porque yo creo que es, y te lo digo, Eufrosina, porque creo que es importante seguirles dando voz. Porque, Flor, Ivonne era mi mejor amiga. Era más feminista que yo, te lo aseguro. Cuando fue diputada local, presidió la Comisión de Igualdad. Y escuchar su voz, Flor, en tribuna, diciendo que tiene fe que un día será justicia. Y hay veces que la fe se me agota estando, gritando, porque por eso cuando te digo, duele ser mujer, duele arrebatar nuestros espacios, pero tampoco no podemos dar un paso atrás, porque hemos llorado demasiado, ya lloramos demasiado y ya no queremos llorar. Ya se me secaron las lágrimas por mi hermana, por Ivonne, por su hijo de Ivonne, por sus hijos de muchas, por sus hijas de muchos. Y entonces, después de la muerte de Ivonne, el 20 de marzo va a cumplir 2 años. A los 20 días, yo me acuerdo muy bien, fui a una comunidad, Josefina, de 8 años, me dice, yo ya leí tu libro que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿no? Y en el pueblo nunca ha habido una mujer, y mi sueño, voy a ser la primera mujer presidenta. Y yo acababa de enterrar a mi mejor amiga. ¿Qué le dices a esa niña? Josefina, de 8 años, una niña indígena mexicana de este país. Pues me tuve que tragar mis 2 salivas, Flor. Le dije, claro, mi vida, vas a ser presidenta municipal, porque estoy segura que las que le arrebataron la voz hubieran dicho exactamente lo mismo. Y por ellas, las que estamos hoy todavía con voz, tenemos la gran responsabilidad. Por eso es tan importante estos espacios, estos contenidos que creas, Flor, porque tienen que ser voces sin filtro. Voces sin filtro es voces sin miedo, que no estamos solas, que gritamos juntas. Y que nunca más no debiese amanecer que 12 de nosotras no estamos. Más allá de dónde son mujeres que nos están arrebatando por el hecho de ser mujeres. Y Ivonne me significa fuerza, me significa convicción, porque era una convicción firme de lo que ella pensaba. O sea, escucharla, vuelvo y repito, en tribuna, en voz de ella. Ella fue quien tipificó el feminicidio como delito grave en Oaxaca, imagínate. Y escucharla y decir, tengo fe que se hará justicia. Y hoy tengo que repetir su palabra, por ella y por las que ya no están. Entonces, de repente, pues hablar, seguir caminando, y por eso te hablo, te digo cuando hablamos, al final del día, más allá de tu espacio, somos seres humanos, que nos duele, que lloramos, que sentimos, pero también que ya no queremos que otras lloren lo que hemos llorado, porque hay soledad en este caminar, ¿no? Entonces por eso, pues agradezco esta voz que me estás permitiendo. Y que yo creo que al final, y eso es lo que me gustaría compartirte, de quizá lo que decía Ivonne, que ella tenía fe en que se hiciera justicia. Esa fe somos nosotras, que hoy estamos aquí. Esa es la fe y eso es lo que le debemos a ellas, la justicia, y seguir gritando y exigiendo la ser justicia incomodando. para todo. Exactamente. Sí. Seguir siendo las incómodas, porque siempre lo somos, o las incómodas o las revoltosas, locas, feminazis, de todo, ¿no? Pero las quemadoras, las pintarrajeadas. Pero que no se nos olvide que mucho o poco lo que hemos logrado hoy, lo hemos logrado también en colectividad. Sí.
Entonces, yo creo que también eso es bien importante. Y que las que llegan por efecto de la paridad, también tenemos que hacerles un llamado a que esa paridad no ha llegado por arte magia. Esa paridad ha sido el sacrificio de muchas de las que ya no están, Flor, de las que dieron su vida, de las que soñaron ser presidenta de sus comunidades, de las que fueron a la fiscalía y no las escucharon, de las que el Ministerio Público les dijo, regrésate mañana, de las que rompieron paradigma y no lograron sus sueños. Entonces, que cuando sepan, cuando están en esos espacios de decisión, cuando se lucha, que queremos más presupuesto para erradicar la violencia, no nada más es por un invento, es por las que lo gritaban y las que llegaron por efecto de la paridad, que sepan eso, que no se los olvide, que están por ausencias de las otras, que lo dieron todo. Que justamente cuando pasan estos temas en donde a veces se atoran estas iniciativas que son y que van dirigidas partidos, a las mujeres, yo siempre hago esta reflexión que tú nos haces, ¿no? Decirles que se les ha olvidado por qué están ahí, por qué tienen un curul ahí, por qué hay un espacio ahí, por muchas que han sacrificado y que han dado su vida, ¿no? Por la causa. Y que lo menos que les debemos es tener esta conciencia de nuestro género, porque el ser mujer no es sinónimo de ser conscientes de nuestro género. Y creo que en el Congreso y cuando se toman este tipo de decisiones es cuando lo vemos. Es cuando se olvida eso, y ahí es en donde siempre lo pido, lo digo, no por Eforosina ni por Flor, por las que ya no están, porque ellas nos la callaron. Y las que llegaron por ese efecto de esa lucha, de esas muertes, lo mínimo es no ceder ni un paso atrás. Exacto. Ni un paso atrás. Hemos llegado para no dar un paso atrás. Exacto. Y otra cosa que también es muy importante es, si están ahí hoy, que les hacemos un llamado, que por favor escuchen de verdad nuestras necesidades, ¿no? Muchas veces creo que perdemos de vista, y sobre todo hablo también por las mujeres jóvenes, porque muchas veces nos minimizan y nos dicen que te falta no experiencia. ¿No? Y la experiencia se construye todos los días, no importa la edad, o sea, que es un poquito también lo que yo he dicho. También tenemos que ir arrebatando nuestros espacios en la vida pública, porque como la actividad política es una actividad muy cuestionable, pues de repente también da miedo esos cuestionamientos, esos señalamientos, porque es más fácil criticar, cuestionar, pero no provocar que sucedan las cosas. Entonces de repente se lo dejas a la misma clase política, pues es lo más conveniente. Entonces por eso también decir no, participemos como sociedad en la vida pública, porque te guste o no te guste, vives en un país en donde lo bueno y lo malo sucede ahí en las tomas de decisiones. Entonces hay que empezar a ciudadanizar también la política de este país, ¿no? Y eso tiene costos, por supuesto, ¿no? Claro. A empezar a decidir por nosotros, no que decidan por nosotros, ¿no? Eso es lo que queremos que quienes nos escuchan hagan, no importa la edad que tengas, porque siempre vamos a escuchar y no importa que somos qué dirán también, o demasiado jóvenes o demasiado viejos, ¿no? Entonces, que eso nunca importe, que siempre escuchemos, como tú decías, nuestra voz y que le demos ese poder, porque lo más valioso que tenemos hoy también son nuestras voces, para gritar, para exigir, para soñar, porque también esas mujeres que hoy no están, no solo significan vidas que ya no están, sino también sueños que no pudieron lograr. Sí. Entonces, pues tenemos un gran reto de ir rompiendo paradigmas, pero vuelvo y repito, así como esa niña en la montaña que ya habían construido su destino, desafió toda adversidad y hoy está contigo aquí. Pues y gracias a esa niña por con todo y el miedo, abrazar el miedo y caminar. Sí,
porque el miedo siempre está ahí, pero también el miedo lo aprendí a convertir en mi mayor fortaleza, ¿no? Porque pues te puede paralizar, porque todos los nos que te dice tu entorno, todos los nos que te dice la sociedad, y de repente dices, pues arrebato mi sí, pero cuánto dolor conlleva Sí, ese claro. sí. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos ahora a compartirles 5 cosas que no saben de Eufrosina y que hoy nos va a compartir hoy aquí en Voces Sin Filtro. Yo ya lo había dicho en días anteriores, por ejemplo, lo que no sabían de mí, por ejemplo, es que no me gusta el calor. Yo soy de montaña fría, a mí me encanta el frío. 2, yo le tengo un gran respeto al mar. O sea, Sí. no entro al mar porque le tengo respeto, porque ahí me doy cuenta de la inmensidad de nuestra madre tierra. 3, le tengo pavor a las lagartijas. O sea, No importa si eres de la montaña. sí, las lagartijas le tengo así, pavor. Y luego, mi comida favorita, pues es un huitlacoche que hace mi mamá, que se podría llamar comida gourmet. Que nomás mi mamá sabe la receta, me puedo acabar la cacerola sola yo, porque es un manjar, el huitlacoche, que lo seca mi mamá, como lo tuesta, no, está increíble. Y y por supuesto, pues, el jugar básquetbol, ¿no? O sea, sin el básquetbol no me hubiese yo empoderado también. Digamos, tu deporte favorito, el básquetbol. El básquetbol. Sí, el básquetbol. Ruda. Ruda. Pues muchas gracias. Y ya no lo mencionamos. Y yo pensé que lo ibas a decir en las 5 cosas que no sabíamos de ti. Pero ahí se los dejo de tarea para que vayan al libro y vean, porque muchas veces ya cuando vamos avanzando en el libro, ya no eres Eufrosina, ya eres la China. Ah, sí. Y en zapoteco, cuando ya mi mamá me gritaba "Brecín", es porque me iban a dar una chinga, pues, porque como, pues romper paradigmas en un entorno donde la cotidianidad es que las niñas tienen que estar en lo privado, hacer tortilla, obedecer, atender, y de repente esa niña pues rompía todos esos protocolos. Pues entonces cuando yo escuchaba Brecín era que una chinga me esperaba, pues. Pero como dicen, lo bailado ya nadie nos lo quitaba, ¿no? Entonces así también en la vida, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, y descubrir. O sea, los no ya lo tienes ahí. Un no más, no pasa nada. Pues muchas gracias. No, a ti. Y tenemos el pilón, que como aquí queremos fomentar y reflexionar sobre el feminismo, pues vamos a sacar un ticketcito. Ajá. Que nos va a dejar un aprendizaje nuevo sobre el feminismo. Entonces te toca el primero. A ver. Va. Voy a inaugurarlo. Sí. Dice, ¿lo leo? ¿Sí? Dice, el objetivo del feminismo es la igualdad social, política, económica entre géneros. Es un poquito resumido lo que hoy platicamos, ¿no? Eso. Muy buen cierre. Exacto, en todos los sentidos. Exactamente. Y bueno, pues te agradezco. No, al contrario. Muchas gracias por lo que también significa para ti el poder estar hoy aquí, ¿no? Ya decíamos, para poder estar hoy aquí tuvimos que haber pasado un chorro de cosas, a veces no tan buenas, otras veces muy buenas, pero te agradezco el espacio, el tiempo, y platícanos dónde pueden encontrarte, tu libro dónde pueden comprarlo. Sí, en las redes sociales. Uh-huh. En las redes sociales, bien fácil, en Instagram, Twitter, Facebook, es Eufrosina Cruz. O sea, mi nombre nadie se va a olvidar. Y el libro, pues Los sueños de la niña en la montaña, lo pueden pedir por Amazon, Sanborns, Liverpool, Gandhi, Péndulo, y en las librerías de nuestros de todas las ciudades de nuestro país. Así que muchas gracias por el abrazo que le han dado a Los sueños de la niña en la montaña. Y que sean muchas reimpresiones y reediciones más para que el mensaje pueda llegar a muchas más personas. Y además les tengo una
una noticia, una primicia, que ya la próxima semana voy a entrar a cabina para grabar el audiolibro en mi voz. Entonces, y vamos a sacar también unas ¿cómo se podría decir para las niñas y los niños? Como historietas para las niñas y los niños, porque es un libro en donde me permitieron ser yo, con mis palabrotas, sí, claro. con romper, porque de repente sabes que también eso tenemos que aprender, claro, las mujeres, a que pues nos han dicho es que tienen que ser correctamente, es que te ves mal diciendo eso. Uh-huh. ¿Y por qué no se lo dicen a los hombres si es la misma palabra? Claro. Entonces también no imitar, ser nosotras con lo que somos, porque si imitamos también estamos construyendo una estafa. Uh-huh. Entonces es ser nosotras con la cotidianidad de, pues a ver, pues decir soy chingona, porque si no nos lo decimos también nadie nos lo va a decir, Flor. Y aquí eres totalmente tú, o sea, así como te escuchamos ahorita, leen el libro y van a decir sí es Eufrosina. Sí, es un libro en donde traté de plasmar pues eso, los sueños, la rebeldía, la terquedad, pero también el no vernos como víctimas, no vernos como grupos vulnerables y no victimizando también, ¿no? Sino son circunstancias de la vida que uno tiene que modificarla, eso sí, uh-huh, y sí decretarlo, pero construirlo. Trabajarlo. Así que muchas gracias. No, a ti. Y mucha suerte. Yo sé que va a ser un podcast que va a llegar a un chingo de gente. Entonces, pues, Voces Sin Filtro. Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue Voces Sin Filtro. No te olvides de seguirnos y compartirnos. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.